obediencia. Jesucristo vino a aprender la obediencia. Estos santos seres que tenemos dentro de cada uno de nosotros, ¿qué están haciendo? Aprendiendo la obediencia. ¿Para qué? Para que cuando el Señor venga a establecer el reino milenial a la tierra, dice que viene con sus santos. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Verdad? ¿Cuándo fue esto? Según nos escogió adentro de Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha. Y Jesucristo viene a establecer un reino milenial. ¿Con quiénes? Con sus santos. ¿Quiénes son los santos? Miguel, el espíritu de Miguel, o el que es hechura de Dios creado en Cristo. Ese es el santo. Entonces, estos santos, entonces, estos santos son los que van a regresar a la tierra, al reino milenial con Cristo. ¿Ven? Ahí vemos ya el cambio, el traslado. Yo pensaba antes que era el espíritu mío de Miguel, el espíritu de José Luis, que es el que iba a volver a Dios y después venía el reino milenial. Pero no es así. Hubo un cambio. Dios envía al apóstol Pablo para anunciar este evangelio a la creación, no a los hombres formados del polvo de la tierra, engendrados en el vientre a través de un óvulo y un esperma. No es a ellos que vienen anunciando. Ahí es donde la gente choca y no pueden ver la luz. Cuando se hace referencia a Jeremías, te dice que antes. Padre, Jeremías 1:5. ¿Quién era correcto? ¿Quién era el Jeremías, que era el profeta? ¿Quién era el profeta? Jeremías, el hombre de carne y hueso, o el que Dios conoció antes que se formase en el vientre de la mujer. Entonces, me encanta eso, cómo el Espíritu lo lleva ahí hasta allá. Mira, Jeremías, buenísimo, Jeremías 1:5. Entonces, justificados pues por la fe. Esta fe que ahora estamos guardando es cuando Dios nos justifica, porque estamos creyendo las palabras que mandó a decir a través de Cristo y Cristo a través del apóstol, porque dice que este evangelio lo aprendió por revelación de Jesucristo. Entonces este evangelio que ahora él anuncia, dice: pues hago saber, hermanos, que el evangelio hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este evangelio que Jesucristo le revela, ¿para quién es? Para la creación. Eso es todo. Ese es el misterio. De ahí ya vamos a empezar a ampliar otros conocimientos que vienen a través de esta enseñanza, que es la gracia, que se había mantenido oculta desde siglos y edades y desde tiempos eternos. La gente cree que la gracia es la gracia, está, se acabó. ¿Y qué es la gracia? La gracia es la gracia, hermano, regalo inmerecido, y ahora somos salvos por gracia. Efesios 2:8. Y ahí, pero ¿cómo me salvo? No conozco nada de la gracia. Pero ahorita con estos poquitos chispitas que hemos visto, ¿cómo se está sintiendo la mente? O sea, ampliándose más el conocimiento que ya Dios estaba tocando en su puerta. Viene ampliando. Esto no lo puede ver el hombre de carne y hueso, porque recuerdo lo que dice en 1 Corintios 15:50. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. El hombre de carne y hueso no puede entender las cosas que son de Dios. El desfachento es que todo lo entiende, porque es un gran profesor en gramática, estudió teología, fue a Cuba, o a México, o a Estados Unidos, anduvo en Rusia, estuvo con Putin ahí hablando de teología y estuvieron a ley. Ya crees que él es un gran doctor en divinidad solo por eso. El hombre es más bruto, es el hombre de carne, la ignorancia humana, ¿verdad? Pero ahorita no estamos viendo cosas humanas, estamos viendo cosas que sucedieron antes de la fundación del mundo. El hombre puede entender las cosas que sucedieron en este mundo. Si alguien se las explica y las lee, pues las entiende. Pero lo que no se ve, ¿cómo lo puede entender? Porque ¿cómo está este libro? El libro está sellado. Y estos sellos solo Dios se los puede quitar para que el hombre pueda entender la misericordia de Dios, que es su palabra. Entonces, justificados pues por la fe, vamos avanzando, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, ¿verdad? Por medio de Cristo, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos
en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, ¿qué produce la paciencia? Prueba. Es lo que usted me estaba preguntando, por eso estamos leyendo esto. Las pruebas, dice, que pasamos en la vida. Y la esperanza, y la paciencia, dice, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque nosotros sabemos en quién hemos creído y qué es lo que estamos esperando. Entonces, si sabemos lo que estamos esperando, ¿qué es lo que estamos esperando? La redención. ¿Qué significa redención? Significa, correcto, en parte es liberación, pero redención directamente significa regreso. Regresar significa volver al lugar donde ya he estado antes. Entonces, ¿la redención qué es? Volver al lugar de nuestra naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de los hijos de Dios? Es divina. Ellos vuelven a Dios. Pero no es que se van a meter adentro de Dios, ¿verdad? Porque recordemos que somos miembros del cuerpo de Cristo, según 1 Corintios 12:27, dice que somos miembros en particular del cuerpo de Cristo. ¿Y Cristo de dónde es ese cuerpo? ¿Es terrenal o es celestial? El cuerpo, su carne, su sangre, su hueso, ¿qué? ¿De dónde es? Ah, celestial. Su carne, su hueso y su sangre, Él los trajo desde los cielos, no los tomó del vientre de María. Si esa carne y esa sangre la hubiera tomado el vientre de María, no hubieran servido para expiar los pecados, porque María fue concebida en pecado. María fue concebida en pecado. Y si Él agarra carne de pecado para expiar los pecados de la humanidad, ¿cómo los iba a expiar con un cuerpo de pecado? ¿Cómo le llega ahí? Hay que pagarle al limito. Sí, yo leí los 20 lo que venía nada más, porque andaba sencillo, pero ya se le da así.